Hola amigos, bienvenidos a tu curso de física virtual. El día de hoy vamos a ver aplicaciones de la ley de Gauss. Específicamente nos interesa saber cuánto vale el campo eléctrico generado por un hilo conductor de tamaño infinito. Es importante mencionar que si trabajamos con un hilo conductor de tamaño infinito, cualquier punto sobre el hilo acabaría siendo el centro del hilo. O sea, me da lo mismo. Trabajar aquí, cualquier punto acaba siendo el centro porque el hilo tiene un tamaño infinito. Bien, tomemos este punto acá y sobre ese coloquemos un eje de simetría. Ya está. Bien, voy a colocar dos elementos DDLs, ¿sí? O sea, dos elementos, pequeños elementos de longitud, que me interesan. Acá hay un DDL y acá hay obviamente un DDL a la misma distancia, o sea que sean equidistantes con respecto a este punto de aquí. Muy bien, cada elemento DDL voy a querer que contenga un elemento DDQ. Cada elemento tiene un elemento DDQ, son elementos cargados. ¿Por qué están cargados? Porque este hilo conductor tiene una densidad de carga lambda, ¿sí? Muy bien, me interesa saber cuánto vale, por ejemplo, el campo aquí generado por estos dos elementos de carga sobre este eje de simetría. Bien, este señor genera aquí un campito que vamos a llamarle DDE, ahí está, ¿sí? Y este otro señor genera otro campito aquí que también le vamos a llamar DD. Ahí está el campito que genera el aquí. Obviamente, esos campos son en tamaño iguales. ¿Por qué razón? Porque están generados por las mismas cargas y además que están a las mismas distancias, ¿de acuerdo? Porque estos puntos están equidistantes con respecto a este eje de simetría. Lo que significa que si yo descompongo este D en dos componentes, una componente y la otra componente aquí, ¿sí? Y este D también en dos componentes, una componente aquí y la otra componente aquí, rápidamente nos damos cuenta que esas componentes se van porque son del mismo tamaño y nos queda que el campo resultante va a ser perpendicular al hilo conductor. Eso es importante porque debo entonces entender que aquí el campo también resultante tendrá esta dirección, que el campo resultante, por ejemplo, por aquí también tendrá esa dirección, siempre perpendicular al eje, al hilo conductor. Bien, entonces en el ejercicio de aquí me dicen, tenemos un hilo conductor de tamaño infinito, ¿cuánto vale la intensidad del campo eléctrico con respecto obviamente a R? ¿Cómo depende la intensidad del campo eléctrico en función de R? Donde R sería la distancia con respecto al hilo conductor. Para entender eso vamos a hacer dos cosas. Vamos a aplicar la ley de Gauss. Coloquemos entonces nuestro hilo conductor, ¿sí? Coloquemos aquí con densidad lambda. Coloquemos nuestra superficie gaussiana. Como tú sabes, la superficie gaussiana es una superficie cerrada, ¿sí? Cerrada, que contiene obviamente a la carga, ¿no? En este caso la carga está distribuida aquí, y tomemos un punto aquí, por ejemplo. Está claro que en este punto, como aquí, ¿no? El campo, ¿qué dirección tendrá? Tendrá que ser perpendicular a la superficie. Da lo mismo tomar este punto o en todos estos puntos el campo es el mismo y es perpendicular a la superficie. Muy bien, como hemos tomado esta superficie cerrada, tomemos tres de sus superficies. Esta superficie cerrada está compuesta por esta tapa y esta envoltura. Así que vamos a llamarle este de aquí superficie S1, a esta de acá superficie, si quieres, S2, y a la envoltura superficie S3. Bien, ubiquemos en estas superficies obviamente los vectores elementos de superficie. Recuerda que los vectores de elementos de superficie son siempre perpendiculares a la superficie. A esta tendremos un vector de S1 para allá, perpendicular a la superficie. Aquí tendremos un vector de S2, también perpendicular a la superficie, muy importante, ¿sí? Y acá tendremos un vector de DS3 que también es perpendicular, solo que ahora a esta superficie de aquí. Muy bien, Recordemos que nos dice la ley de Gauss. La ley de Gauss dice que la integral en superficie cerrada de punto DDS, o sea que el flujo eléctrico, porque esto es el flujo eléctrico, se debe a la presencia de carga contenida o encerrada en esa superficie. Muy bien, o sea que si hay un flujo eléctrico es porque esa superficie encierra a una carga eléctrica. Esta es la fuente del flujo eléctrico. Muy bien, en nuestro caso particular, si te das cuenta, podríamos decir que ese flujo eléctrico, esta superficie cerrada está compuesta por tres superficies, la 1, la 2
y la 3. Muy bien, así que rápidamente, ¿no? Decimos que ese flujo eléctrico es lo mismo que la integral en la primera superficie, es decir, sería por E1, vamos a llamarle, por D de S1, más la integral en la segunda superficie, que sería E2 punto D de S2, ¿sí? Y por último, más, vamos a colocarla por acá, la integral en la tercera superficie, que sería E3 punto D de S3, ajá, y todo esto sería igual ¿a quién? A la carga de cero. No olvides que la densidad de carga lineal es la carga total sobre la longitud de ¿quién? Donde está puesta esta carga. O sea, puesta esta carga, la longitud vendría a ser la longitud de este cilindro de aquí. Muy bien. Entonces, de acá rápidamente tenemos que esa carga total es lambda por L. Muy bien. Entonces, yo puedo decir que el flujo eléctrico total es igual a lambda por L sobre epsilon sub 0, que es la permitividad eléctrica del vacío. Muy bien. Nos damos rápidamente cuenta que esa integral, ¿a qué sería igual? Fíjate acá. E1.S1, esto es una multiplicación escalar. Como el campo es perpendicular, fíjate aquí, el campo es perpendicular, ahí está, y DS1 es perpendicular al campo, el campo es perpendicular a esta superficie, y DS1 es perpendicular al campo, forman 90 grados. Lo que significa que esta primera integral se va porque el coseno de 90 es 0, recuerda. Esto es tamaño primero por tamaño segundo por el coseno del ángulo que forman los dos. Como forman 90, esto es 0. Lo mismo va a pasar aquí. Tengo yo que E es perpendicular a DS2, lo que significa que esa multiplicación escalar que hay aquí internamente también es igual a 0. De tal manera que solamente nos queda esta parte de aquí. ¿A qué va a ser igual este de aquí? Este le hemos llamado E, así que va a ser la integral del tamaño del primer vector, que vendría a ser tamaño de E, que es simplemente E. Muy bien. Por el tamaño del segundo vector, acá es DDS3. El tamaño de DS3 es simplemente DDS3. Muy bien. Por el coseno del ángulo que forman estos dos. ¿Qué ángulo forma? E con DS3 forman 0 grados. Coseno de 0 es 1, así que ya no colocamos nada más aquí. Y esto tendría que ser igual, esto lógicamente en superficie, a lambda por L sobre epsilon sub 0. Muy bien. Como es constante en todos estos puntos de la superficie gaussiana, de esta superficie gaussiana, lo que vamos a hacer es simplemente sacarlo de la integral. Sacamos E de la integral, ya está, E salió. La integral de DS3 obviamente va a ser toda esta superficie acá, esta envoltura. Es decir, va a ser simplemente S3. Muy bien, igual a lambda por L sobre epsilon sub 0. Muy bien, entonces, ¿a qué es igual esta superficie de aquí? Esta superficie de aquí lógicamente va a ser 2pi por este radio, al que vamos a llamar, este radio acá le vamos a llamar R, ahí está. 2pi por R me da toda la longitud de esta circunferencia, por la longitud de nuestro cilindro me da el área de esta superficie de aquí. Es decir que tendríamos acá, sí, vamos a colocarlo por acá, E ¿por quién? Por 2pi por R, por la longitud del cilindro, y esto sería igual a lambda por L sobre epsilon sub 0. Aquí lógicamente se van los L's y finalmente me quedaría, ¿no?, que la intensidad del campo eléctrico, vamos a colocarla por acá, que la intensidad del campo eléctrico, será igual a ¿quién? Simplemente será igual a lambda, ahí está, lambda sobre 2pi por R por epsilon sub 0. Vamos a colocarlo acá, 2pi por R por epsilon sub 0. Muy bien, ese sería el valor entonces de la intensidad del campo eléctrico. Como este es un vector, no olvides colocarle aquí el vector unitario, lógicamente, ¿en qué dirección? En la dirección radial, ¿no? Siempre en dirección radial. Muy bien, con eso estamos acabando entonces este ejercicio de cómo calcular la intensidad del campo eléctrico para un hilo conductor. ¿Y qué hemos utilizado? Hemos utilizado la ley de Gauss. Muy bien, no olvides suscribirte a Ubermood, tu curso de física virtual. Nos vemos en la siguiente clase.